Los textos de San Isa. Contenido textual. Segunda parte final. Edición y montaje, Michael DLV. Nota de interés: la edición y la transcripción del contenido del libro de Nicolás Notovich sobre los textos de San Isa fueron sometidas a múltiples correcciones debido a errores del original traducido del Pali al inglés y luego al español. Isa, a quien el Creador había elegido para recordar a la humanidad depravada del verdadero Dios, había alcanzado sus 29 años cuando regresó a la tierra de Israel. Desde su salida, los paganos habían infligido todavía más atroces sufrimientos en los israelitas, que eran presa del desaliento más profundo. Muchos entre ellos ya habían empezado a abandonar las leyes de su Dios y las de Moisés, con la esperanza de aplacar a sus salvajes conquistadores. Ante la cara de este mal, Isa exhortó a sus compatriotas a no desesperar, porque el día de la redención de sus pecados estaba a la mano, y él los confirmó en la creencia del Dios verdadero. Hijos, no desesperen, dijo el Padre Celestial por la boca de Isa, porque yo he oído su voz y sus lamentos me han alcanzado. No lloren, oh mis amados, pues su pesar ha tocado el corazón de su Padre, y Él los ha perdonado, así como Él perdonó a sus antepasados. No abandonen a sus familias para zambullirse en el libertinaje, no pierden la nobleza de sus sentimientos, y no rindan culto a ídolos que permanecerán sordos a sus voces. Llenen mi templo en su corazón, con sus esperanzas y con su paciencia, y no se aparten de la fe verdadera, porque yo solo los he guiado y les he llenado con beneficios. Ustedes levantarán a aquellos que se han caído, darán la comida al hambriento y ayudarán al enfermo, para que sean todos puros y justos hasta el último día que yo preparo para ustedes. Los israelitas llegaban en muchedumbre a escuchar las palabras de Isa, mientras le preguntaban dónde debieran alabar al Padre Celestial, viendo que el enemigo había arrasado sus templos a tierra y había puesto en el suelo a sus sagrados vasos. Isa les contestó que Dios no tenía a su vista templos erigidos por la mano del hombre, pero él quiso decir que el corazón humano era el verdadero templo de Dios. Entren en su templo, en su corazón. Ilumínenlo con los buenos pensamientos, la paciencia y la confianza inmóvil que ustedes deben tener en su Padre. Y sus sagrados vasos serán sus manos y sus ojos. Vean y hagan aquello que es agradable a Dios. Porque haciendo el bien a su prójimo, ustedes lograrán el rito que embellece el templo, en donde mora quien les dio la vida. Pues Dios los ha creado a su propia e inocente semejanza, con almas y corazones puros llenos de bondad, no destinados a la concepción de malos esquemas, sino hecho para ser santuarios de amor y justicia. Por lo tanto les digo, no manchen sus corazones, pues el Ser Supremo mora ahí eternamente. Si ustedes desean lograr que sus trabajos estén marcados con amor o piedad, háganlos con un corazón abierto, y no permitan que sus acciones sean gobernadas por cálculos o la esperanza de ganancias. Pues tales acciones no ayudarían a su salvación y caerían en ese estado de degradación moral donde el robo, la mentira y el asesinato pasan por hechos generosos. San Isa fue de un pueblo a otro, mientras fortalecía con sus palabras el valor de los israelitas que estaban listos a sucumbir al peso de su desesperación, y miles de hombres lo siguieron al oírle predicar.
Pero los jefes de los pueblos se asustaron de él, e hicieron saber al gobernador principal que rige en Jerusalén, que un hombre nombrado Isa había llegado al país, que estaba agitando con sus discursos a las personas en contra de las autoridades, que la muchedumbre lo escuchaba a él con asiduidad, despreciando los trabajos del Estado y afirmando que desde mucho antes se librarían de sus gobernadores intrusos. Entonces Pilatos, gobernador de Jerusalén, ordenó que ellos debieran arrestar al predicador Isa, que debieran traerlo al pueblo y llevarlo ante los jueces. Pero para no excitar el enojo del populacho, Pilatos encargó a los sacerdotes y los sabios superiores hebreos a juzgarlo en el templo. Entretanto Isa, continuando con sus sermones, llegó a Jerusalén y, habiendo sabido de su llegada, todos los habitantes, conociendo ya su reputación, salieron para encontrarlo. Lo saludaron respetuosamente y le abrieron las puertas de su templo, para oír de su boca lo que él había dicho en las otras ciudades de Israel. San Isa les dijo: la raza humana perece debido a su falta de fe, pues la oscuridad y la tempestad han esparcido los rebaños de la humanidad y ellos han perdido a sus pastores. Pero la tempestad no durará para siempre y la oscuridad no siempre ocultará a la luz. El cielo se pondrá sereno una vez más, la luz celestial se extenderá ella misma por encima de la tierra, y los rebaños perdidos se reunirán alrededor de su pastor. No se esfuercen por encontrar caminos rectos en la oscuridad, para no caer en un hoyo, más bien, junten sus fuerzas restantes, apóyense entre sí, pongan su confianza en Dios, y esperen hasta que la luz aparezca. Aquel, quien sostiene a su prójimo, se sostiene él mismo, y cualquiera que protege a su familia, protege a las personas y al Estado. Para estar seguro de que el día está a la mano, cuando ustedes sean entregados desde la oscuridad, se reunirán como una sola familia, y su enemigo que ignora lo que es el favor de Dios, temblará con miedo. Los sacerdotes y los ancianos superiores que estaban escuchándolo, llenos de admiración por su discurso, le preguntaron que si era verdad que él había intentado agitar a las personas en contra de las autoridades del país, como se había informado al gobernador Pilatos. ¿Puede uno excitar a los hombres descarriados a la insurrección, de quien la oscuridad ha escondido su puerta y su camino? Isa contestó: yo he advertido solo al infortunado, como lo hago aquí en este templo, que ellos no pueden adelantar más allá a lo largo de su senda oscurecida, porque un abismo está abierto bajo sus pies. El poder terrenal no es de larga duración y está sujeto a muchos cambios. ¿De qué sirve al hombre el sublevarse contra él, viendo que un poder siempre tiene éxito sobre otro poder? Y así vendrá a pasar hasta la extinción de humanidad. Contra cual, ustedes no ven que el poderoso y el rico siembran entre los hijos de Israel un espíritu de rebelión contra el poder eterno del cielo. Los ancianos preguntaron entonces: ¿quién eres tú y de qué lugar rural vienes? Nosotros no hemos oído hablar de ti antes y ni siquiera sabemos tu nombre. Yo soy un israelita, Isa contestó. Desde el día de mi nacimiento yo vi las paredes de Jerusalén y oí el llanto de mis hermanos reducidos a la esclavitud y los lamentos de mis hermanas que fueron llevadas lejos por los paganos. Y mi alma estuvo llena de tristeza cuando vi que mis hermanos se habían olvidado del verdadero Dios. Como un niño yo dejé la casa de mi padre y fui a morar entre otras gentes. Pero habiendo oído que mis hermanos, que todavía estaban sufriendo mayores torturas, he regresado al país donde mis padres moran,
para recordar a mis hermanos de la fe de sus antepasados, que nos enseña paciencia en la tierra, para obtener la perfecta y felicidad sublime en el cielo. Y los sabios ancianos le hicieron esta pregunta: se dice que tú niegas las leyes de Moisés y que tú le enseñas a la gente a desamparar el templo de Dios. Isa contestó: uno no puede demoler aquello que ha sido dado desde tiempo atrás, ni aquello que ha sido destruido por los errores cometidos, pero yo he ordenado la purificación del corazón de toda mancha, pues el corazón es el verdadero templo de Dios. Acerca de las leyes de Moisés, yo he procurado establecerlas en los corazones de los hombres. Yo les digo que ustedes no entienden su significado real, pues no es venganza, sino misericordia lo que ellas enseñan. Solo el sentido de estas leyes es el que se ha pervertido y adulterado. Habiendo escuchado a Isa, los sacerdotes y los sabios ancianos decidieron entre ellos no juzgarlo, porque él no dañaba a nadie. Y presentándose ante Pilatos, el gobernador designado de Jerusalén por el rey pagano del país de los romanos, ellos se dirigieron a él así: nosotros hemos visto al hombre, a quien tú acusas de incitar a nuestra gente a la rebelión, hemos oído sus discursos, y nosotros lo conocemos como nuestro compatriota. Pero los jefes de las ciudades te han dado falsos informes, pues este es un hombre justo, que enseña a la gente de parte de Dios. Después de haberlo interrogado, nosotros lo despedimos, para que él pudiera ir en paz. El gobernador se enfureció entonces y envió cerca de Isa a sus sirvientes espías para que ellos pudieran mirar todas sus acciones e informar a las autoridades las palabras que él dirigiera a las personas. Entretanto, San Isa continuó visitando los pueblos vecinos, predicando los verdaderos caminos del Creador, exhortando a los hebreos a la paciencia, y prometiéndoles una liberación rápida. Y durante todo este tiempo, muchas personas lo siguieron donde quiera que él fue, algunos nunca lo dejaron, y se volvieron sus servidores. San Isa dijo: no crean en los milagros forjados por la mano del hombre, porque él, quien domina por encima de la naturaleza, es exclusivamente capaz de hacer algo sobrenatural, pues el hombre es impotente al estar ante el enojo de los vientos o la caída de la lluvia. Aún así, hay un milagro que es posible para el hombre lograr. Es cuando, lleno de una sincera credibilidad, él decide echar fuera de su corazón todos los malos pensamientos, y cuando logre este fin, él se retirará de los caminos de iniquidad. Y todas las cosas que se hacen sin Dios son nada más que errores, seducciones y encantamientos que solo demuestran hasta qué grado del alma de aquel que practica este arte está llena de inmodestia, falsedad e impureza. No pongan su fe en los oráculos, solo Dios sabe el futuro. Aquel que se atiene al recurso de los adivinos, profana el templo que está en su corazón y da una prueba de desconfianza hacia su Creador. La fe en adivinadores y en sus oráculos destruye la simplicidad innata del hombre y su pureza infantil. Un poder infernal toma posesión de él, obligándole a cometer toda clase de crímenes y rendir culto a los ídolos. Considerando que Dios nuestro Padre, quien no tiene igual, es uno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Es Él quien posee toda la sabiduría y toda la luz. Es a Él a quien ustedes deben dirigirse para ser consolados en sus dolores, ayudados en sus trabajos y curados de su enfermedad. Cualquiera que recurra a Él no será negado. El secreto de la naturaleza está en las manos de Dios. Pues el mundo
antes de que apareciera, existió en la profundidad del pensamiento divino, se volvió material y visible por la voluntad de lo más alto. Cuando ustedes se dirijan a Él, vuélvanse de nuevo como los niños, pues ustedes no conocen ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, y Dios es el amo de todo el tiempo. Hombre virtuoso, le dijeron a él los espías del gobernador de Jerusalén, dinos si nosotros debemos realizar la voluntad de nuestro César, o esperar nuestra liberación rápida. Sanisa, habiéndolos reconocido como las personas designadas para seguirlo, contestó, yo no les he dicho que ustedes se entreguen a César. Es el alma zambullida en el error, la que tendrá su liberación. Así como no puede haber familia sin una cabeza, no puede haber ningún orden entre las personas sin un César, a él, implícita obediencia debe darse, él será el exclusivo responsable de sus actos ante el Tribunal Supremo. ¿César posee un derecho divino? Le preguntaron los espías, y él es el mejor de mortales. No debe haber ninguno mejor entre los hombres, pero hay también víctimas a quienes aquellos elegidos y encargados con esta misión deben cuidar, haciendo uso de los medios conferidos a ellos, por la sagrada ley de nuestro Padre Celestial. Misericordia y justicia son los atributos más altos de un César, su nombre será ilustre, si él se adhiere a ellos. Pero aquel quien actúa de otro modo, quien excede el límite del poder que él tiene sobre sus subordinados, yendo tan lejos que ponga sus vidas en peligro, ofende al gran juez y pierde su dignidad a la vista del hombre. En esta coyuntura, una mujer anciana, que se había acercado al grupo para oír mejor a Isa, fue empujada al lado, por uno de los espías que se puso delante de ella. Entonces Isa disertó, no es reunión el que un hijo deba poner al lado a su madre, tomando su lugar. Cualquiera que no respete a su madre, el más sagrado ser después de su Dios, es indigno del nombre de hijo. Escuchen entonces lo que yo les digo, respeten a la mujer, porque ella es la madre del universo, y toda la verdad de la creación divina reside en ella. Ella es la base de todo lo que es bueno y hermoso, como ella es también el germen de la vida y de la muerte. De ella depende la existencia entera del hombre, porque ella es su apoyo natural y moral. Ella les dio su nacimiento en medio del sufrimiento. Con el sudor de su frente ella los cría, y hasta su muerte, ustedes le causan las más graves ansiedades. Bendícela y ríndele culto, porque ella es su amiga, su apoyo en la tierra. Respétenla, levántenla. Actuando así ganarán su amor y su corazón. Ustedes encontrarán favor a la vista de Dios, y muchos pecados se les perdonarán. De la misma manera, amen a sus esposas y respétenlas, porque ellas serán madres mañana, y de cada uno de los ancestros de una raza. Son indulgentes hacia la mujer. Su amor ennoblece al hombre, ablanda su corazón endurecido, doma al bruto en él, y hace de él un cordero. La esposa y la madre son los tesoros inapreciables dados a ustedes por Dios. Ellas son los ornamentos más hermosos de la existencia, y de ellas todos los habitantes del mundo nacerán. Así como el Dios Padre separa del todo a la luz de la oscuridad y a la tierra de las aguas, la mujer posee la facultad divina de separar de un hombre las intenciones buenas de los pensamientos malos. Por lo tanto yo les digo, después de Dios, sus pensamientos más buenos deben pertenecer a las mujeres y a las esposas, siendo la mujer para ustedes el templo donde obtendrán fácilmente la más perfecta felicidad.
Imbúyanse en este templo con la fuerza moral. Aquí ustedes se olvidarán de sus dolores y sus fracasos y recuperarán la energía perdida y necesaria para permitirles ayudar a su prójimo. No la expongan a la humillación. Actuando ustedes así se humillaría y se perdería el sentimiento de amor sin el que nada existe aquí abajo. Protejan a su esposa para que ella pueda protegerlos a ustedes y a toda su familia. Todo lo que ustedes hagan por su esposa, su madre, por una viuda u otra mujer en dolor, ustedes lo habrán hecho a su Dios. Sanisa enseñó a las personas de Israel durante 3 años, en cada pueblo, en cada villa, por los bordes del camino y en las llanuras, y todo lo que él había predicho sucedió. Durante todo este tiempo, los sirvientes enmascarados de Pilatos lo vigilaron estrechamente, sin oír algo dicho como los informes hechos contra Isa en los años anteriores por los jefes de los pueblos. Pero el gobernador Pilatos, alarmándose de la gran popularidad de Sanisa, quien, según sus adversarios, buscaba avivar a las personas para proclamarlo rey, ordenó a uno de sus espías para arrestarlo. Entonces se ordenó a los soldados que procedieran a su arresto, y ellos lo encarcelaron en una celda subterránea, donde lo torturaron de varias maneras, con la esperanza de obligarle a que hiciera una confesión que pudiera permitirle su muerte. El santo, pensando solo en la beatitud perfecta de sus hermanos, soportó todos sus sufrimientos en el nombre de su Creador. Los servidores de Pilatos continuaron torturándolo y lo redujeron a un estado de debilidad extrema, pero Dios estaba con él y no le dejó morir. Viendo los sufrimientos y las torturas que su santo estaba soportando, los altos sacerdotes y los superiores sabios fueron a rogarle al gobernador ponerle en libertad en honor de una próxima fiesta. Pero el gobernador se los negó inmediatamente. Le rogaron permitirle a Isa aparecer ante el tribunal de los ancianos, para que se le pudiera condenar o liberar antes de la fiesta, y a esto Pilatos consintió. Al día siguiente el gobernador congregó a los capitanes principales, sacerdotes, superiores, sabios y abogados, para que ellos pudieran juzgar a Isa. Lo trajeron de su prisión, y lo sentaron ante el gobernador entre 2 ladrones, para ser juzgados al mismo tiempo que él, para mostrar hacia la muchedumbre que él no era el único en ser condenado. Y Pilatos, dirigiéndose a Isa, le dijo: «Oh hombre, es verdad que tú incitas a las personas contra las autoridades, con el intento de hacerte tú mismo el rey futuro de Israel. Uno no se vuelve rey por su propia voluntad». Isa le contestó: «Y ellos han mentido, quien sea que haya dicho que yo incito a las personas a la rebelión. Yo nunca he hablado de nadie sino del Rey del Cielo, y es a él quien yo enseño a las personas a orar. Pues los hijos de Israel han perdido su pureza original, y si ellos no recurren al verdadero Dios, serán sacrificados y su templo caerá en ruinas. Como el poder temporal mantiene el orden en un país, yo les enseño a no olvidarse de esto. Yo les digo a ellos, vivan conforme a su estación y su fortuna, para no perturbar el orden público. Y yo también los he exhortado a recordar que el desorden reina en sus corazones y en sus mentes. Pues el Rey del Cielo los ha castigado y ha suprimido a sus reyes nacionales. No obstante, yo les he dicho, si ustedes se resignan a su destino, como un premio el reino del cielo se reservará para ustedes». En ese momento, el testigo fue traído adelante, uno que hizo la deposición siguiente,
tú dijiste hasta el hastío a las personas que el poder temporal es como nada, ante el rey que liberará a los israelitas pronto del yugo pagano. Bendito seas, dijo Isa, por haber dicho la verdad. El Rey del cielo es mayor y más poderoso que la ley terrestre, y su reino supera a todos los reinos de la tierra. Y el tiempo no está lejano cuando, conforme a la divina voluntad, las personas de Israel se purificarán de sus pecados, pues se ha dicho que un profeta vendrá a proclamar la liberación de las personas, recogiéndolos en un solo pliegue. Y el gobernador, dirigiéndose a los jueces, dijo, ¿ustedes lo oyen? El israelita Isa confiesa el crimen del que se le acusa. Júzguenlo entonces, según sus leyes, y pronuncien contra él la pena capital. Nosotros no podemos condenarlo, contestaron los sacerdotes y los superiores. Tú mismo le has oído que sus alusiones eran hechas con respecto al Rey del cielo, y que él no ha predicado nada a los hijos de Israel que podría constituir una ofensa contra la ley. El gobernador Pilatos envió entonces por el testigo que, a su instigación, había traicionado a Isa. El hombre vino y se dirigió a Isa así, ¿no pasaste tú mismo como el rey de Israel, cuando dijiste que el que reina en los cielos te había enviado a preparar a su gente? San Isa, habiéndolo perdonado, dijo, tú serás perdonado, pues eso que dices no viene de ti. Entonces Isa, dirigiéndose al gobernador, le dijo, ¿por qué humillas tu dignidad? ¿Y por qué enseñas a tus inferiores a vivir en la falsedad? Pues aún sin hacerlo, tienes el poder como para condenar a un inocente. Ante estas palabras, el gobernador se enojó demasiado, ordenando que se pasara sentencia de muerte sobre Isa y la condena de los dos ladrones. Los jueces, habiéndose consultado, dijeron a Pilatos, nosotros no tomaremos sobre nuestras cabezas el gran pecado de condenar a un hombre inocente y perdonar a los ladrones. Eso estaría contra la ley. Hagan entonces ustedes lo que quieran. Dicho esto, los sacerdotes y a los superiores sabios salieron y lavaron sus manos en un vaso sagrado, mientras decían, nosotros somos inocentes de la muerte de este hombre justo. Por orden del gobernador, los soldados asieron a Isa y a los dos ladrones, a quienes llevaron al lugar de la ejecución, en donde ellos los clavaron a las cruces erigidas en la tierra. Todo el día, los cuerpos de Isa y los dos ladrones permanecieron suspendidos, terrible vista, bajo la guardia de los soldados. Las personas estaban de pie alrededor, los parientes de las víctimas orando y llorando. Al ocaso los sufrimientos de Isa acabaron. Él perdió la conciencia y el alma de este hombre justo dejó su cuerpo y se absorbió en la divinidad. Así terminó la existencia terrenal del reflejo del Espíritu Eterno bajo la forma de un hombre que había salvado a los pecadores endurecidos y había soportado muchos sufrimientos. Entretanto, Pilato sintió temor de su acción y dio el cuerpo del santo Isa a sus padres, que lo enterraron cerca del lugar de su ejecución. La muchedumbre llegó a orar encima de su tumba y el aire estaba lleno con gemidos y lamentos. 3 días después, el gobernador envió a sus soldados a que se llevaran el cuerpo de Isa para enterrarlo lejos en otra parte, temiendo por una insurrección popular. Al día siguiente, la muchedumbre encontró la tumba abierta y vacía. Enseguida se regó el rumor de que el juez supremo había enviado a sus ángeles a llevarse lejos los restos mortales del santo, en quien residía en la una parte del Espíritu Divino, aquí en la tierra.
Cuando este rumor llegó a conocimiento de Pilatos, él se encolerizó y prohibió a cualquiera, bajo pena de esclavitud y muerte, pronunciar el nombre de Isa y orar a Dios por él. Pero la gente continuó llorando y glorificando a su maestro, y aunque muchos fueron llevados al cautiverio, sujetos a torturar y a ser muertos. Y los discípulos de San Isa abandonaron la tierra de Israel y se esparcieron entre los paganos, mientras predicaban que debieran renunciar a sus errores, que pensaran en la salvación de sus almas, y de la felicidad perfecta que espera a la humanidad en ese mundo inmaterial de luz, donde en el reposo y en toda su pureza, el gran Creador mora en perfecta majestad. Los paganos, sus reyes y sus guerreros escucharon a los predicadores, abandonaron sus creencias absurdas y desampararon a sus sacerdotes y a sus ídolos, para celebrar la alabanza del todo sabiduría creador del universo, el Rey de Reyes, cuyo corazón está lleno con infinita misericordia. La edición y el montaje de las frases y reflexiones contenidas en los textos de San Isa, segunda parte final, se han realizado para dar una mayor información y conocimiento público de ellos mismos. Por el investigador y escritor Michael D.L.V. y con la colaboración del canal Síntesis de YouTube. Edición y síntesis extraída del libro La Viernes Inconue de Jesús Christ, por Nicolás Notovich. Si ha sido de interés e información el video expuesto, puedes apoyar esta labor con tu suscripción al canal, clic en me gusta y hacer un pequeño comentario para estar atento a las próximas publicaciones. Compártelo con tus amigos y familiares para que sea de su cultura y conocimiento también. Muchas gracias por su apoyo.